regularidad de estos verbos tercera alef, por el momento, ya que las únicas formas que hemos visto de estos verbos son el perfecto, del verbo, son el perfecto y el participio, hasta ahí la regularidad, ¿no? Introduzcámonos ahora a otro aspecto sintáctico, como son las oraciones interrogativas. Normalmente nosotros indicamos las oraciones interrogativas de varias maneras. Por ejemplo, podemos indicarlas por medio de cambio en la sintaxis. A manera general, por ejemplo, en el español hay diferentes sintaxis, o decir, posición de las palabras en una oración afirmativa a una oración interrogativa. En teoría, aunque en la práctica de la vida cotidiana no necesariamente es el caso, ¿no? Pero en teoría, una oración afirmativa tiene el orden en español: sujeto, verbo y complementos. La oración interrogativa, aparte de la entonación de la voz, cambia el orden a verbo, sujeto y luego complementos. Obviamente, cuando se omite el sujeto, cuando el sujeto es tácito, entonces ahí la entonación de la voz sería la única clave, ¿no? Nosotros diríamos en una afirmación: viniste tarde ayer. Si es pregunta, ¿viniste tarde ayer? O sea, el cambio de entonación. Si tenemos un sujeto expreso, por ejemplo, el niño tiene una bicicleta nueva. Entonces, en la declaración, el niño, que es el sujeto, viene primero. El niño tiene una bicicleta nueva. En la pregunta, cambiamos la posición: verbo primero y sujeto después. ¿Tiene el niño una bicicleta nueva? Entonces, sintácticamente, en español, aparte de la entonación de la voz, podemos indicar una pregunta por medio de una variación sintáctica en cuanto a la posición del sujeto y el verbo. En lo escrito, tenemos los signos de interrogación, que el español tiene signo de apertura y signo de cierre, ¿no? Es el único idioma que tiene, por cierto, signo de apertura de interrogación, ¿no? Y también en la admiración. Por eso es que hay mucha tendencia a eliminar el signo de apertura de interrogación, pero en una escritura correcta del idioma debe utilizarse el signo de la apertura. En un texto escrito, los signos de interrogación son la clave para nosotros, ¿no? Aparte del cambio sintáctico del orden. Aunque en el habla coloquial es muy frecuente que la interrogación se exprese solo por la entonación de la voz, y es frecuente escuchar en muchos lugares donde no se cambia la posición de sujeto y verbo, sino simplemente se dice: el niño tiene una bicicleta nueva. Se cambia la entonación de la voz, manteniendo el orden sujeto-verbo, ¿no? Pero en lo escrito, para nosotros, la clave de las preguntas son los signos de interrogación. Esa es la clave. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿cómo se marcan las interrogaciones o preguntas en el hebreo? Aparte de esto, de lo que sería orden sintáctico, cambio de orden de sintaxis, entonación variada, signos de interrogación, también existen lo que se conocen como palabras interrogativas, particularmente pronombres interrogativos o adverbios interrogativos, es decir, palabras que frecuentemente inician una pregunta. Por ejemplo, en el caso de pronombres interrogativos, ¿quién vino tarde hoy? Los adverbios interrogativos: ¿cuándo vino tarde el estudiante? ¿Verdad? Obviamente, estas palabras interrogativas ya nos dan la pauta de que hay una pregunta, aunque puede haber también lo que se conoce como preguntas indirectas, ¿no? Yo no sé quién vino tarde hoy. Es lo que se conoce como una pregunta indirecta, ¿no? En la cual la pregunta funciona como complemento de un verbo, y esa pregunta introduce lo que sería tal vez propiamente una cláusula sustantiva. Yo no sé, que no sé quién vino tarde hoy, ¿no? Esas son las preguntas indirectas. Sin embargo, pues reconocemos, ya sea pregunta directa o pregunta indirecta, reconocemos la presencia de una pregunta
por medio de las partículas o palabras interrogativas, ya sea pronombres interrogativos o adverbios interrogativos. Y lo mismo va a ser en el hebreo, también existen esas palabras, ¿no? Los pronombres interrogativos, los adverbios interrogativos. Entonces, a manera de vistazo, vamos a ver cómo reconocer las preguntas en el hebreo. Naturalmente, la primera manera es por medio del tono de la voz, pero en un texto escrito no vamos a tener ni la mínima idea de cuál sería el tono, a menos que uno tomara en cuenta los acentos masoréticos que pudiera de alguna manera ayudarle a reconocer determinados acentos, si en la exégesis o entendimiento de los masoretas alguna frase o cláusula podría tomarse como una interrogación. Es interesante que uno puede observar algunas variaciones en versiones de la Biblia. Algunas versiones de la Biblia, algunas frases pueden tomarla como una declaración, mientras que otra la toma como una pregunta. Porque el intérprete, de acuerdo a lo que tenemos en el contexto, entiende que lo más probable quizá sea que en ese pasaje tengamos una pregunta que no se ha marcado de una forma específica como pregunta, pero puede ser que haga más sentido tener una pregunta en un pasaje. Por el momento no recuerdo un caso específico, hay uno que he estado teniendo presente últimamente, pero ahorita no lo recuerdo. Si lo recuerdo se lo voy a mencionar a ustedes. De alguna manera puede ocurrir en el Nuevo Testamento también. La otra manera de indicar pregunta, que es mucho más adecuada, es cuando tenemos el uso de los pronombres interrogativos o adverbios interrogativos. Palabras como mi, quién o ma, qué nos dan la pauta de que lo que viene a continuación es una pregunta. Entonces, si tenemos una de estas palabras presentes, hay una pregunta a continuación. El pronombre interrogativo mi es un pronombre indeclinable en cuanto a género y número. Es decir, dependiendo del caso, puede tomarse que pregunta por un sujeto masculino, un sujeto femenino, o un sujeto singular o un sujeto plural. En el caso de si es plural, normalmente sería el verbo que nos lo indicaría si el verbo está en plural. Aunque si tenemos oraciones nominales, pues solo el contexto sería el que determinaría si tendremos un sentido femenino, masculino, singular o plural. Por ejemplo, en hebreo, si tenemos una pregunta con un verbo femenino, mi yatzea, podemos hacer la pregunta de forma más ambigua y decir mi yatzá. ¿Quién salió? Mi yatzá. Pero recordemos que en términos generales, en la mayor parte de los idiomas, el masculino, tanto el singular como el plural, más frecuentemente el plural, pero tanto el singular como el plural suelen ser inclusivos, es decir, pueden indicar el femenino, aunque sea masculino, ¿no? La mayor parte de los idiomas tienden a ser inclusivos en ese sentido, ¿no? Sin embargo, si hay una pregunta específica con verbo en femenino, ¿quién salió? Sería el mi yatzea, sería algo así como ¿qué mujer salió? Entonces, en esta pregunta ya se especifica el género con el verbo, aunque mi sigue siendo igual, ya sea en la pregunta con masculino singular o la pregunta con femenino en singular, o podríamos incluso tenerlo en el plural. Mi yatzeu, quienes salieron. O sea, no hay variación del pronombre interrogativo si cambia el verbo en cuanto a género o número, el interrogativo sigue siendo mi. Tenemos algunos ejemplos aquí. Mi ata, ¿quién eres tú? Dos pronombres juntos en una oración nominal. Mi ata. El
Segundo ejemplo, mi asaet jabudá, ¿quién hizo la tarea? ¿Quién hizo el trabajo? ¿Verdad? ¿Quién hizo la obra? Lemi halakta, ¿a quién fuiste? Lemi halakta. La otra palabra interrogativa, el otro pronombre interrogativo es el pronombre ma. ¿Qué? El pronombre ma tampoco se declina en cuanto a género y número, igual que claramente el pronombre que en español, que podemos decir qué cosas, ¿no? Pero aún así que sigue siendo igual, ¿no? ¿Qué? No es como los pronombres en griego, que en griego se modifican en cuanto a género, en cuanto a número y en cuanto a caso, ¿verdad? Es decir, hay una variación bastante amplia. ¿El qué en español también significa cuánto? ¿Cuál? El qué en español. Por ejemplo, escuché que cuesta. Sí, ¿qué cuesta? ¿Cuánto cuesta? En la pregunta, ¿qué cuesta? Sí. A menos que dijeras, ¿qué cuesta ganarse el dinero? Ese es otro, es otra cosa, dice. Pero sí, es cuánto cuesta, ¿no? ¿Qué trabajo estudiar hebreo? ¿Cuánto trabajo? Sí. Como es, ahí está funcionando tanto como adjetivo como pronombre, ¿no? Sí. Observamos que ma no se declina en cuanto a género y número. Sin embargo, ma modifica su vocalización dependiendo de la consonante con la cual comienza la palabra a continuación. En síntesis, el pronombre interrogativo ma se vocaliza igual que el artículo. ¿Por qué? Porque el pronombre interrogativo ma tiene la característica de que inserta un dagesh forte en la primera letra de la palabra que le sigue. Por ejemplo, tenemos la oración aquí, ¿qué recordaron ellos? Ma zaheru. En la zayin del verbo zahar, en la zayin tenemos un dagesh forte. Ahora, este no es un dagesh forte en función de duplicación, este es lo que se llama un dagesh forte conjuntivo. Es decir, es un dagesh forte que une. Entonces, ma es una sílaba abierta, recordemos, porque la G ahí solo indica vocal. Y se une a la siguiente palabra, y aunque es una palabra independiente, está vocalizada con vocal corta, porque ha insertado el dagesh forte en la siguiente letra. Ma zaheru. Ahora, ¿qué pasa si la primera letra de la palabra que sigue a ma comienza con gutural? Se aplican las mismas reglas que con el artículo. Si comienza con alef, ge o resh, hay un alargamiento compensatorio de patah a kametz. Entonces, ma se vocaliza con kametz. Por ejemplo, en la pregunta, ma ele, ¿qué son estas? ¿O qué son estas cosas? ¿No? Ma se ha vocalizado con kametz porque la alef de ele, el demostrativo, no acepta el dagesh forte. Entonces, ma se vocaliza igual que el artículo con kametz.